última parte, en la parte final, en nuestra zona mixta, donde vamos a intentar desgranar esas ideas que nos han dado nuestros chicos en su sermón joven. Un sermón de autocrítica, un sermón que está bien a veces está bien en mirarse el ombligo, Juanfra, pero no para decirse qué buenos somos, sino para decir hay algo que no se está haciendo bien y que tenemos que mejorar. Yo estoy deseando que suban porque tengo por ahí alguna pregunta para hacerlos, pero así una primera aproximación por ahí, Esther. La autocrítica siempre está muy bien y yo tengo ganas de escucharles ahora cuando a lo mejor interactuemos un poco con ellos, hablemos un poco con ellos, porque la verdad es que es curioso que se planteen una lectura tan autocrítica, ¿no? A esta edad. Es muy interesante lo de hablar y escuchar. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay que preguntarles, oye, ¿estáis vosotros dispuestos también a escuchar lo que podamos decir los otros? Porque a lo mejor algunos somos bastante más destroyer que vosotros, solo que no nos dais oportunidad de decirlo o de compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, a ver ahora por dónde lo llevan, pero bueno, me resulta refrescante poder hablar y llevamos una mañana muy autocrítica, curiosamente, a lo mejor es porque hace falta, y está bien que eso, nos miremos a nuestros queridos ombligos y nos demos cuenta de cómo va la cosa y a ver qué podemos hacer para mejorar. Es refrescante escucharles y ahora espero que podamos compartir, sí. Fíjate que a mí me falta una cosa, porque es importante hablar, es importante escuchar y luego reaccionar. Porque si tú hablas y dices, mira, no me siento que lo estemos haciendo bien, escuchas y te dicen, pues sí, es verdad, hay cosas que se está fallando y no reaccionas, eso no sirve para que tú cambies, para que no hagas un giro, para que no te pongas en marcha. Esa autocrítica sirve de muy poco. Si no sirve para cambiar el punto donde estabas, no hemos llegado a ningún sitio. Un primer avance así, José Antonio. Bueno, yo creo que los problemas se empiezan a solucionar cuando se reconocen que se tienen. O sea que eso es un valor en sí mismo. Lo segundo, no creerse que los problemas se solucionan simplemente reconociendo que se tienen, sino hay que, bueno, tengo este problema, ahora, ¿cuál es la solución? Y después aplicar esa solución, como bien decíamos, es decir, pasar del dicho al hecho. Yo creo que, digamos, es un mal común, podríamos decir, en nuestras iglesias, pues esta, digamos, preponderancia, podemos decir quizás, de la teoría y menos de la práctica. O sea, no solamente a nivel de jóvenes. Yo creo que este es un diagnóstico que podría ser utilizado para todos. Juan Frique, va a esa primera aproximación y ya saludamos a los chicos que han llegado. A mí no me ha sonado tanto a autocrítica como a lo que necesitamos. Es decir, a mí me ha gustado que vayan al punto. Alguien podría decir, qué corto se me ha hecho. Si es que en realidad es un corto. Acostumbrados como estamos a soltar aquí discursos, los que estamos aquí. Así que, bienvenido a este tipo de reflexiones. Eso también es autocrítica, Bienvenido porque si algo tiene... cuando alguien es joven, cuando uno va tirando hacia atrás, hacia la juventud, uno va al punto. A mí no me cuentes tanta historia, dime lo que necesito, y a mí me ha sonado un poco a... Mira, te voy a contar esto y esto. Y una de las cosas que además me ha convencido es que se ha recurrido mucho a la Biblia. De aquí somos mucho de recurrir a la palabra de Dios porque para no perdernos, a veces en discursos, en ideas, en filosofías, en otras cosas, mira, recurre siempre al texto bíblico, al escrito está, y seguro que es difícil que uno se salga del camino. Podrá ir dando un poco de bandazos, pero uno va siempre en la dirección correcta. Bien, pues ya saludamos a nuestros chicos. Ángela, Joaquín, bienvenidos. Bien. Buenas. Hola. Un gusto teneros por aquí. Gracias. Nos habéis dirigido a mucho tiempo, pero te vamos a tener más veces. Es verdad. Nos habéis dirigido este sermón joven haciendo una invitación a actualizarse, ¿vale? Porque nos habéis hablado de que existe un rol pasivo por parte de los jóvenes. A mí me gustaría, en primer lugar, voy a dejar una pregunta que os va a hacer José él, pero yo en primer lugar me gustaría preguntaros ¿cómo se pueden actualizar los jóvenes? Porque nos habéis dado el mensaje, hay que actualizarse, pero ¿cómo?
queriendo. Y parece muy obvio y muy difícil a la vez, porque yo que trabajo con los jóvenes todos los días, todas las semanas, veo un querer pero no poder. Hay muchos jóvenes que obviamente sí que están en esa tendencia a trabajar, a actualizarse, pero otros muchos, tal vez por la tendencia del COVID, tal vez por no sé por qué, la verdad, pero a dejarse llevar. Y creo que muy importante es estar bien con Dios. Es muy importante porque me doy cuenta de que la persona, la que mejor está con Dios, más actualizada está, más quiere trabajar, más quiere hacer. Y la que no esté mal, pero tal vez la que menos cerca esté de Dios es la que está más pasiva, más déjame llevar, me dejo llevar, que hagan los demás y yo voy. Y es muy importante eso. Claro, al final la relación con Dios tiene que ser día a día, y si tú te acomodas, al final no estás dejando que eso siga creciendo. Y muchas veces pues se tiene mucho en cuenta el miedo de que todavía soy muy pequeño, no sé qué tal, ¿sabes? Como que te esperas a ser ya pues más mayor y decir, bueno, pues ahora puedo participar en la iglesia, ahora no sé qué tal, ahora puedo cambiar cosas. Y ya desde, pues incluso antes de ser joven, ya puedes empezar a cambiar cosas o simplemente a participar en la iglesia. Pequeños no sois, que lo No, sepáis. no. Sois adultos en toda madurez, lo que pasa que decimos chicos porque aquí tenemos a 3 dinosaurios, me lo permitís. Pero sois adultos plenos y maduros. Yo cuando escuchaba vuestro sermón se me venía un texto a la cabeza. Está en Jeremías 6:16, que dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo creo que a veces cuando uno tiene inconformismo, lo que tiene que hacer es pararse y decir, a ver de dónde me he desviado, y la clave la habéis estado dando. Jesús es el centro. Cuando como jóvenes, como iglesia, como adultos, Jesús no es el centro, sino que nos convertimos en un, me lo permitís, en un club social, donde uno viene y se encuentra bien, ¿verdad? Porque a los adultos también nos pasa. Encontramos ese sitio donde me encuentro a gusto, pero el centro no es Jesús. Empiezo a perder mi sentido de misión, empiezo a perder mi sentido como iglesia, empiezo a perder mi sentido como cristiano y empiezo a perderme. Es necesario parar y volver a las sendas antiguas, volver al mensaje original, a encontrar a Jesús como centro de todo, como aglutinador de todo, y entonces las cosas pueden volver a funcionar. Qué antiguo eres, Richard. Yo soy muy antiguo, por eso soy a las sendas antiguas. Por eso soy dinosaurio, pero fíjate que quien lo dijo es más antiguo que yo, ¿eh? Hay una cosa, claro, aquí se han movido o nos habéis hecho un poco pararnos para ver qué significa eso de hay que cambiar formas, pero mantener la esencia, ¿no? Que eso es lo que muchas veces nos chirría, porque a veces o no estamos ni en una cosa ni en otra, o a veces no sabemos muy bien cómo se conjuga, ¿no? O confundimos las formas con la esencia. O se confunden las formas con el fondo, Y ¿no? yo creo que eso es lo peor. Entonces estamos llamados un poco a saber discriminar y saber jugar con eso, es decir, las formas pueden cambiar, las formas, Sí. de hecho, es bueno que cambien, debieran Claro, porque cambiar. las personas cambian. Bueno, ha habido una cosa que a mí, tú hablabas, Richard, de que a ti te movía Jeremías, a mí me movía a otra cosa, a otro versículo que se escribiría en nuestras Biblias actuales, y es, esto siempre se ha hecho así, ¿cómo te atreves, no? Si esto en mi iglesia siempre ha sido así, ¿no? Eso es una frase lapidaria que machaca muchas conciencias. Y que además no es verdad. Y no es verdad. Y es Y, de tolerancia. y además no es verdad, porque lo que puede ser verdad es, podríamos decir las frases desde que yo recuerdo o desde que yo estoy aquí, pero decir que siempre ha sido así es decir, bueno, son muchos años, ¿no? Es que eso traduce, va mucho más, es una coma, siempre se ha hecho así, y ni se te ocurra, va implícito el, Claro. ni se te ocurra hacerlo de otra manera. De todas formas, volver a las sendas antiguas, como me tiras ahí la piedrecica, no es volver a las cosas como siempre se han hecho antes, ¿vale? ¿Quién marca la senda en el camino? Jesús, Dios. Volver a las sendas antiguas es volver al camino que traza Dios, no al que trazamos los hombres. Las cosas siempre se han hecho así, se tienen que hacer así. Interpretarlo de esa manera es tergiversar el texto bíblico. Las sendas no la trazan los hombres, las sendas la traza Dios. Volver a las sendas antiguas, son la senda que nos ha marcado Dios, es volver a esa reconexión con Dios. Pues mira, a mí se me ocurrió, mientras estaba escuchando también, y quiero haceros una pregunta sobre eso de la actualización, pero yo pensé, mientras os estaba escuchando, en 1 de Timoteo 4:12,
Es un texto que muchas veces decimos, pero lo decimos sin pensar. Aquello del ninguno tenga en poco tu juventud, ¿eh? Pero luego sé ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego podríamos preguntarnos en qué hay que ser ejemplo. Pero yo que nací en la iglesia sé perfectamente que se tiene muy en poco a la juventud de la gente y se falta mucho al respeto a la gente por su juventud. Pero yo querría haceros una pregunta que a mí me hace gracia porque, y de hecho me parece un planteamiento muy interesante y querría que me lo tradujerais un poco más porque me quedo corta de ideas en ese sentido. Me hace gracia que seáis gente joven los que nos habléis de que hay que actualizarse, porque yo supongo que el joven hiperconectado del siglo XXI, que está súper, hiper, mega informado, súper, hiper, mega conectado, hiperglobalizado, etcétera, etcétera, y que lo tiene todo 2.0, 3.0 o hasta 4.0, está súper actualizado, ¿no? Y resulta que me llevo la sorpresa de que los jóvenes necesitáis actualización. Y digo yo, glup, se supone que eso era para gente como yo, adulta joven, pero que me digan los jóvenes que ellos necesitan actualización me sorprende, pero al mismo tiempo me encanta. ¿Qué queréis decir vosotros con actualizaros? Y por cierto, ¿vuestra actualización es diferente a la que debería hacerme yo? ¿O estáis hablando de una actualización que podría ser para todos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo me lo explicaríais? Es un mensaje con dos significados. El primero es actualizarse con tu relación con Dios, ese va hacia los jóvenes, y actualizarse a nivel comunicativo a la hora de transmitir tu mensaje es a las iglesias, porque sé que hay muchos sermones, muchas iglesias que tienen un mensaje muy bonito como la nuestra y que no promueven el actualizarse. Un ejemplo que he hecho y me ha parecido muy curioso, que se ha dado cuenta el dinosaurio Juanfran, que era hacerlo conciso y breve, porque promuevo en este momento, por lo menos lo veía así, era él quería acabar rápido o acabar en un tiempo X para dar tiempo a la gente a hablar, porque uno de los mensajes que he dejado al final es hablar todos con todos y dejaros de tener grupito, tener tal, porque todos somos creyentes, y el acabar rápido y dejar esos 10-15 minutos le quitan las excusas a la gente de es que no puedo porque tengo el parking y se va a acabar la hora y no me tengo que ir ya. Pues ya tienes esos 15 minutos para hablar con alguien que no conocías. Uy. Esas cosas son las que creo que hay que cambiar, y que siento que en un proceso de cambio muchos cambios irán mal, pero a lo mejor de 5 cambios que hacemos, 1 van bien y 4 van mal. Cambiamos los 4 que van mal y dejamos el que va bien. Ese es el cambio, la actualización que yo veo. José. No me tienes toda la razón. Lo siento, pero te toca. ¿Has dicho mucho Swiss? Sí. Es que Joaquín tiene toda la razón. Estamos más preocupados por que se nos cumple el parking de la hora que en estar concentrados en la adoración, que estar concentrados en la charla de después. Quizás difiere un poco de la solución a eso, que decir, bueno, venga, acortemos sermón para que poder hablar, pero es verdad que ahí hay un problema que Joaquín ha identificado perfectamente. Estamos más preocupados hemos venido a la iglesia con todas sus consecuencias. Hemos venido a la iglesia. Cúrrate lo del parking de otra manera, plantéate lo del parking de otra manera, para que no te moleste y puedas estar en la iglesia. Ha dicho parking, pero ha dicho, que es que tengo que calentar la comida, es que no sé qué. Al final siempre tenemos las cosas suficientes para... Es que cuando hay excusa, siempre hay una excusa. Para salir. O sea, la parte que dice Joaquín, que yo nunca me lo había planteado, pero muchas gracias por este aporte, y lo de uy, no es decir, qué burrada estás diciendo, sino uy, qué cosa importante estás diciendo. Que quizás la parte de la sobremesa del sermón, si nos hemos sentado a comer la palabra, me vais a permitir que la parte de la charla de después le llame sobremesa, ¿de acuerdo? La parte de la sobremesa no es una parte menor. Cuando nosotros nos sentamos a comer con amigos, ¿qué es más importante, la comida o la conversación de después de la comida? La conversación de después de la comida. Comemos en casa todos los días, gracias a Dios. Vivimos en un entorno social que las comidas las tenemos. Aunque la comida no está mal, porque no se hace lo mismo. Es estupendo, pero esa comida ¿qué tiene? Ya tiene conversación en la comida, y después está la sobremesa. ¿Qué pasa en la iglesia? En la iglesia venimos a fichar, ya he estado en la iglesia, ficho y me voy, o venimos a relacionarnos. Así que comparto completamente ese diagnóstico, comparto que no deberíamos ser también estas conversaciones
que no fuesen simplemente por grupos, sino preocuparnos un poco de todos. Así que agradezco esta visión porque de verdad que es muy refrescante. Sí, es que al final la Iglesia está puesta para que podamos compartir que todos creemos en Dios, porque yo, si vengo a la iglesia a escuchar y luego a irme sin intercambiar con gente ideas ni hacer relaciones con personas que creen, realmente estoy teniendo una relación individual con Dios que obviamente es necesaria, pero son necesarias ambas. La iglesia está para que se comparta. Entonces, si no hacemos unión, pues pierde todo su sentido. Y además habéis hecho eco de algo que es muy interesante y es importante, y ahí tenemos que apoyaros mucho los adultos, los que ya tenemos un poco más de experiencia también. Me ha gustado también que lo plantees, Joaquín, porque es un tema importante, ¿no? El hecho de que a veces no sepamos muy bien cómo expresarnos de cara a las otras personas por miedo a ser juzgados. Y en esos momentos en los que podemos conversar sobre este tipo de temas, también nos podemos dar ideas de cómo hacer, porque podemos hablar de cómo nos ha ido, de las experiencias que tenemos. Oye, pues tú en el ámbito laboral, ¿cómo lo llevas? Oye, pues tú en la universidad, ¿cómo lo llevas? Oye, pues ¿cómo crees tú que podemos transmitir esto? Y nos apoyaríamos mucho si habláramos más de estos temas también y de cómo poder ir buscando ideas, ¿no? Y poder ir refrescando también la posibilidad de compartir con otros. Pero a los adultos también nos pasa eso de a veces no saber qué hacer y tener temor a la hora de, ¿no?, poder ser juzgados también por lo que opinamos o por lo que pensamos. Podría ser interesante esa sinergia también de contarnos los unos a los otros cómo nos va y cómo hacemos, cómo salimos a veces de los atolladeros, ¿no? Cuando somos capaces de dar ese salto que tú dices, Esther, de trascender un poco, de salir de lo de siempre, de lo que nos da seguridad, de lo que conocemos. ¿No os ha pasado eso de que a veces en la propia iglesia habéis hablado, habéis parado con esa persona que no tenéis apenas relación y luego decís, oye, pues no sabía yo que esta persona pues es interesante y he podido, ¿no? He tenido ahí ese minutito y no entendemos y no asumimos que para tener momentos de calidad no sale, es que yo reparto mis momentos, siempre momentos de calidad, pero ese minuto de gloria que todos queremos no sale si no tenemos también cantidad. Es decir, para que aparezcan esos minutos en los cuales, oye, he podido intercambiar con esta persona, con la otra, o me he llevado esto, que qué bien, qué bueno, ¿no? Tenemos que emplear momentos intrascendentes. Tenemos que llenar ser capaces de decir, oye, me tengo que sentar y, oye, no siempre voy a sacar en momentos de redes sociales, de Instagram, que sean aprovechables, ¿no? Oye, tiene que haber también cosas intrascendentes, cosas que se pongan en juego, que no pasa nada, que no pasa nada, que tenemos que gastar también eso. Además, no lo habéis dicho, pero eso es tener visión de misión. Vale. Cuando habéis estado hablando de Hebreos 10, cuando dice el texto, considerémonos los unos a los otros, cuando yo veo una persona nueva en la iglesia, cuando veo a alguien distinto y me acerco y le pregunto y me intereso por él, eso es misión. Cuando, como decías tú en el sermón, Ángela, cuando yo me dedico a saludar a mi gente, a los que conozco, a los que quiero, a los que aprecio, y no me intereso por el resto, no tengo misión en mi cabeza y no tengo visión como iglesia. Simplemente lo he convertido en un club en el que me siento cómodo, saludo a los míos, que a gusto estoy, y el que ha venido nuevo entra y sale, casi no se le saluda, casi no se interesa, no se siente acogido, no hay misión. Y si no hay misión, no sé qué pintamos aquí. Claro, la misión pasa por salir de la zona de confort. Y estar con tu grupito de 3 amigos, eso no es salir de la zona de confort. Y romper tus esquemas, o sea, me apetece salir y quedar con mis amigos, no solo aquí en la iglesia, sino fuera, pero tengo a este que es nuevo y distinto, necesito romper con mi zona de confort, invitarle si quiero, integrarle si quiero que sea uno más, si quiero que se siente arropado y considerado, si no, el resto será címbalo que retiñe y hace ruido y nada más, porque si no tengo misión, si no tengo esa visión, la gente no se siente atraído hacia la iglesia ni hacia Jesús. Claro. Decía Esther, y yo me alegro, que nadie tenga en poco vuestra juventud. Y si la tienen en poco, no les hagáis caso, o no nos hagáis caso. Yo voy a contar una experiencia mía. La iglesia me votó anciano a los 21 años. Y qué inconsciente, de verdad. Dilo. No sabía dónde se metía. Has empezado mal la historia. Yo te voy a dar el pie y a partir de ahí sigue tú.
Sicilia, 1925. 1800. Fijaros porque tiene que ver mucho con lo que dice Esther. La iglesia me votó anciano con 21 años y el pastor que vino a ordenarme allí en el sermón de ordenación dijo públicamente, o no se cortó un pelo, dice, la iglesia te ha votado anciano, dice, y te voy a ordenar. Si por mí fuera no te ordenaría, porque no tienes ni barba para ser anciano. Ese era en el sermón de ordenación. Nadie tenga en poco tu juventud, y si lo tienen, pasar de ellos, porque vosotros no servís a las personas a veces hacen daño, pero vosotros servís a Dios, tenéis una misión y una visión, y que nadie se ponga por delante. Cuando Pablo escribe a Timoteo eso, nadie tenga en poco tu juventud, es porque se la están teniendo un poco, porque le están menospreciando, porque dentro de la iglesia hay gente que le está queriendo dañar. No lo permitáis, nunca. Y si lo hacen, que no os influya, seguir adelante, porque no les servís a ellos, servís a vuestro Dios. Por suerte, creo que en esta iglesia no pasa así. Es más, pasa que lo contrario. Ahí ya nos están pidiendo un relevo, pero no encontramos jóvenes que quieran coger relevo. Sí que es verdad que uno de los desafíos más grandes que tengo como director es el preparar a jóvenes para tener relevo, porque hay muchos cargos que deberían estar, no deberían, pero podrían estar llevados por jóvenes y no están. La dirección de comunicaciones, se me ocurre uno, por ejemplo. Sí, pero no están porque hay jóvenes que aún no sienten la llamada o no están preparados o no se sienten preparados. Entonces, creo que también por ese lado también hay que trabajar. En ese aspecto, tú pones algo que yo creo que siempre ha estado, y es que la mies es mucha, pero los obreros escasean, ¿no? Hay que están unir contados, a las dos ¿no? partes. Claro. En esa llamada a la responsabilidad, tú nos decías, tenemos un mensaje muy chulo, tenemos el mejor mensaje, ¿no? Y hablabais, ¿no? Y lo has sintetizado muy bien, Joaquín, cuando al final decías ese Dios redentor, ¿no? Y qué pena. Tú hablabas, ¿no? Qué pena, y yo creo que es un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos esa relación con el Maestro. Y es que si nos hemos tropezado con Él a lo largo de nuestra vida, si hemos tenido ese encuentro personal, qué pena, ¿no? Que te lo guardes. Y tú decías al principio, o escuchaba por ahí, ¿no? Leyendo, soy la sal del mundo, soy la luz del mundo, no se enciende algo para guardarlo en un cajón, ¿no? Y que alumbre a los pañuelos y a lo que tengamos dentro y se pierda esa luz, ¿no? Qué pena, ¿no? Sin embargo, a mí me ha gustado, ¿no? Porque tú nos llamas eso, ¿no? Tenemos que salir y tenemos que compartir. Entonces, yo creo que el llamado está ahí, es decir, no te lo quedes para ti, esto no se ha hecho para que tú lo disfrutes en exclusiva. Yo tengo una pregunta para vosotros, si me dejáis. Ahora mismo lo haces. Solo para terminar un comentario de lo que has hecho antes. Cuando has hablado de los jóvenes, que hay jóvenes que no se sienten preparados. Sí. Es que creo que eso es una trampa de Satanás. Cuando alguien te da una responsabilidad, imaginaros, cuando Samuel trajo a David, aquel joven pastor, le dijo, vas a ser rey de Israel porque Dios te elige, ¿se sentía preparado? No. ¿Aceptó el llamado? Sí. ¿Quién tiene que prepararte? ¿Quién tiene que capacitarte? Quien te llama te capacita. O sea, pensar, ya estoy preparado, ya en este momento, si ya lo valgo, ese punto es mucho más distante que cuando tú piensas, no estoy preparado, pero si tú me llamas, me pongo en tus manos y tú diriges. Eso es algo que os digo a vosotros, directivos jóvenes, hay que meter a los jóvenes en la cabeza. No es algo, sí. Yo no trabajo cuando estoy preparado. Quien me llama me capacita. Entonces, no frenemos al Espíritu Santo diciendo yo no estoy capacitado, porque cuando empezamos aquí, ¿quién de los tres, yo soy el dinosaurio aquí? Es muy peligroso lo que estás diciendo, porque estás diciendo que a quién vamos a poner al frente de las responsabilidades, a cualquiera. Fíjate. Pedimos el currículum y el carné de membresía, por lo menos de varias generaciones antes. A ver si vamos a poner a cualquiera al frente. Y análisis de ADN para ser genética pura. De aquí, ¿quiénes de los tres somos locutores? Porque allí a Esther sí que la tenemos, que es una profesional. Menos mal que está Esther. Quien te pone, quien te nombra, te capacita. Perdón. Totalmente. Tenías, Joaquín, una pregunta. Es verdad, pregunta. ¿Qué pensáis de los jóvenes? Ya que sois padres y también estáis en una iglesia. Eso, a ver, que respondan eso. Los jóvenes, ¿qué pensamos? ¿Qué pensáis de ellos? ¿Qué pensáis? Es muy importante porque siempre sé de lo que sé lo que piensan los jóvenes del adulto, pero no sé al revés. Y claro, me gustaría saberlo.
Hay que responder. Sí, claro. ¿Y los tres? Bueno, los cuatro. Silencio incómodo. Pues yo creo que sois una generación muy capacitada. ¿Qué? Una generación que habéis sido muy formados, muy preparados en la Iglesia, pero que todavía no habéis dado el paso, no sé exactamente por qué, pero que podréis estar llevando la Iglesia en volandas. Vamos, estáis más que preparados, mucho más que nosotros a vuestra edad, pero estáis ahí agazapados, no sé el por qué, pero la Iglesia es vuestra. Pues yo... Hay pocas cosas que cambian y hay varios porqués que sí sabemos. A lo mejor hay alguno que no, pero hay varios que sí sabemos. Porque yo me veo en vosotros, chicos, me veo absolutamente en vosotros. Porque también he vivido en la iglesia y he estado con jóvenes y también he tenido que ir creciendo, no siempre de la forma más fluida, quiero decir, porque me he llevado palos, me han vendido zancadillas y me he dado cada trastazo que no os podéis imaginar. Aquí estamos y podemos salir de ahí. Pero hay varias razones. Aunque vosotros digáis, lo acabas de decir, que sabéis lo que pensamos, no lo sabéis. Porque para poder saber lo que pensamos tenemos que hablar y tenemos que conversar. Y para que haya una conversación tiene que haber escucha activa por parte de las dos partes de la conversación y tiene que haber honestidad también y que nos digamos las cosas. Pero claro, si eso no ocurre, difícilmente sabremos lo que pensamos. Nosotros sabemos muchas cosas de vosotros porque las ponéis en redes sociales, pero solo sabemos lo que ponéis, no sabemos lo que pensáis en realidad. Parte del problema pasa de que no hablamos. Y como no hablamos, tenemos preconceptos. Y como tenemos preconceptos, seguimos pensando erróneamente sobre vosotros. Y tenemos todavía muchas cosas que mejorar en ese sentido. Deberíamos hablar más. Todavía, además, se sigue pensando, concluyo, en que efectivamente hay miembros de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Hay un problema muy grave. Con esto sí que termino. Y es que tiene que ver con lo que nos decía Miguel en la primera reflexión. Todavía jugamos a identificar los dones de los demás. Y todavía jugamos a querer imponer el que yo considero que es mi don. Y eso todavía lo tenemos que corregir, Todavía hay un problema importante con esto. Y a veces, sencillamente, la gente no coge cargos porque se le está obligando a coger algo con lo que no se siente identificado. Y todo el mundo probablemente estaría haciendo cantidad de cosas si se le dejara hacer lo que realmente sabe hacer. No estoy... Es decir, estoy de acuerdo contigo, pero también hay algo que es que no nos gusta estar incómodos. Y esto es algo que yo he visto, es decir, en cuanto a cargos de iglesia, hay muchos jóvenes que no quieren coger cargos porque no les gusta estar en una posición de incomodidad, de exposición, les gusta estar en un segundo plano. Y eso es así y es muy triste, la verdad. Y también un poco porque han tenido desde pequeños o la percepción de que pueden ser juzgados y al ser juzgados, criticados. Sobre todo es eso. Sí, yo creo que ese último motivo... Pero la percepción es real, es que os critican, sí. Pero como nos criticamos todos, porque jugamos a eso, claro, pero, es que es normal. Ya, pero eso, digamos que no, los jóvenes no son una diana de eso, digamos que toda persona que acepta un puesto de responsabilidad, pues está en el ojo público. Yo quería daros una noticia. Y además quien no lo acepta también, porque no lo acepta. Yo quería daros una noticia y es que hablando de lo que pensamos sobre los jóvenes, yo creo que tenéis que pensar una cosa, y es que los saltos de generación, los cambios generacionales siempre han sido traumáticos, y han sido traumáticos en algunos casos por oposición. Otros casos yo creo que, como tú bien decías, en la iglesia de Murcia es una iglesia muy generosa a la hora de repartir los cargos y que se invita a los jóvenes a, pues bueno, como cualquier otro miembro de iglesia sin hacer distinción de la edad, a tomar sus responsabilidades en la iglesia. Pero hay por ahí en la escuela sabática, me parece que del trimestre pasado, había un dato que daba la persona que la hacía, que era que si todos los hijos de adventistas se hubiesen quedado dentro de la iglesia, seríamos hoy 4 veces más de los que somos, sin salir a predicar. Sin salir a predicar ni una sola palabra fuera, seríamos 4 veces más. Por eso hay un cambio traumático de generación. Y en ese cambio traumático de generación siempre se quedan muchos jóvenes fuera. Y esto es un llamado a que estéis atentos. Que estéis atentos porque hay muchas voces de sirena fuera, llamándoos. Hay muchas cosas que parecen apetecibles fuera que al final acaban pues venciendo. Es verdad que una parte de esos jóvenes
entran en su edad adulta, vuelven a escuchar el llamado y vuelven a entrar. Pero también es cierto que hay muchos que no han vuelto. De hecho, hoy seríamos 4 veces más. Entonces, el llamado, o sea, ¿cómo os vemos nosotros? Como decía, o al menos cómo os veo yo, como decía Richard, quizás la generación más preparada, quizás la generación que más facilidades habéis tenido para ocupar puestos de responsabilidad, porque antes, hasta que no tenías un hijo, casi no podías, por lo que le dijeron a Richard. Y barba. Sí, si no tienes una casa que gobernar, ¿cómo vas a venir a gobernar una iglesia, no? Pero también es la época donde hay más distracciones que nunca, entiendo yo. También hay más competitividad que nunca, más responsabilidades que nunca fuera de la iglesia, y compatibilizar todo es muy difícil. Y por eso yo creo que, y es un llamado a los jóvenes, pero es un llamado también a los adultos. A los adultos te digo porque cuando estamos en comisión de nombramientos, qué difícil es rellenar todos los cargos. Y por lo tanto, claro, estáis viviendo lo que estáis viviendo vosotros, que dicen, no, es que los jóvenes a veces no se comprometen, o a veces que tal. Es un mal de la iglesia. No creáis que sois vosotros. Es el mal de nuestra. ¿Quieres decir que es un reflejo de los mayores? Eso de actualizarse, de que hay un rol pasivo. Igual es injusto. Igual que la iglesia es un reflejo de la sociedad. Es injusto volcar todos nuestros sinsabores en decir que los jóvenes no están ahí en primera línea, porque es esta crisis de liderazgo, y liderazgo me refiero a gente que está en primera línea, es una crisis general. Porque son los más mayores los que les cuesta también exponerse, y son los primeros que dicen, no, esto ya para los jóvenes, esto ya que vengan otros que yo ya he hecho. Pero ¿cómo que ya he hecho? Del Evangelio existe la jubilación, existe ya la excedencia. No es que me he tomado unos días de asuntos propios respecto al Evangelio, o voy a ver si me tomo un mes porque tengo otras cosas que hacer, y se lo digo yo a Jesús. No, Jesús lo va a entender, Jesucristo, que es muy bueno y tiene mucho amor, o ya a los 65 años ya empieza a cobrar la pensión. Oye, también ya Jesús, el Evangelio, oye, que me dé también, ¿no? Que yo he invertido tanto en mis diezmos, mis ofrendas, y lo que tengo que hacer es Dios que me pague la pensión, y ya que vengan otros, ¿no? Y me sostengan. ¿Pero de qué estamos hablando? Y sin embargo esa crisis existe, y es una crisis de exposición, es decir, nadie quiere estar en primera línea. Jóvenes, niños, bueno, los niños quizá menos. Y adultos. Pero adultos, y cada vez más gente mayor. Gente mayor no quiere saber nada de estar ahí en primera línea, y se pone y ya automáticamente se autoexcluye. Yo ya tiré del carro, ¿no? Sí, ya que vengan otros. Y da mucha pena porque el abuelo... hemos sacado al abuelo del lugar de privilegio en la mesa. Pero tú me estás diciendo que ellos también se están sacando a sí mismos. Claro, es que el abuelo lo hemos sacado. No, el abuelo, tú no tienes nada que decir. Cuando antes a lo mejor eran más protagonistas. Ven, abuelo, cuéntanos cuando fuiste a cazar, o cuando fuiste, o qué te pasó con aquella historia. Sí que eres dinosaurio, sí. Y el abuelo se queja de mí. Y el abuelo, cuéntanos, abuelo, cuando a la abuela le pasaba esto, ¿no? Y era el protagonista, o uno de los protagonistas, y ahora el abuelo, no moleste, pero es que los abuelos se callan, se quedan ahí en un rincón, se quedan en la mecedora, y son los que muchas veces se autoexcluyen. Y eso, llevado a la iglesia, nos pasa. Y esa crisis de liderazgo, porque ¿qué supone exponerse? Supone que te vas a equivocar. Claro. Y si te equivocas, supone que te van a señalar. Nene, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y si aciertas también, ¿eh? Porque también. A lo mejor no se acertó como a mí me gustaría. Claro, entonces, como nadie quiere ser señalado, y los jóvenes ahora mismo no quieren ser señalados, pues... pero esto es común a todos. Yo no quiero alargarme más, pero voy a concluir mi extenso discurso con lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, es decir... Solo un momento, ha tardado más en su discurso que vosotros casi, en todo el sermón, que lo sepáis, pero bueno, sigue. Ahora me lo voy a guardar para la píldora, para el minuto de gloria, dale. Me voy a guardar para eso. Bueno, Ángela tiene sobremesa. A mí me parece que esto es común al final de los tiempos, es decir, hay una crisis de responsabilidad y una crisis de liderazgo. Que, bueno, es fácil ponerlo en los jóvenes, pero yo creo que es común a todos. Sí, luego que también no me gustaría que ningún joven dijese, pues no voy a aceptar este cargo porque no me gusta cómo está enfocado, tal, pero todo eso que el joven está, pues no está conforme, no lo dice.
No lo dice. Entonces no hay una comunicación. Yo no veo una comunicación con el departamento de jóvenes y otros departamentos de la iglesia. Creo que estamos muy separados. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es comunicarnos y entrelazar. Es decir, que no seamos en una comunidad como la nuestra, que yo creo que en todos los grupos suele pasar y ese riesgo está. Es decir, si hemos hecho un diagnóstico brillante de cómo está la situación, vayamos a aplicar un buen tratamiento. Y el tratamiento pasa por lo que tú dices, Ángela. Es decir, aquí hace falta vasos comunicantes. Sí. Es decir, hace falta un trasvase de ideas, de comunicación, de relaciones, y eso pasa por lo que añora el Espíritu Santo. Y es que nos sentemos todos y estemos unánimes. Decían que cómo estaba aquel grupo en el aposento alto, unánimes en oración, y no eran unos jóvenes, otros viejos, otros de tal, otros, ¿vale? Cada uno diferente, y sin embargo dice que estaban unánimes porque estaban con un mismo objetivo. Y oye, además, te habla la dinosauria jefe. Adelante. Muy mayor también. No, en esa mesa, al hilo justo de lo que acaba de comentar Ángela, en esa mesa del abuelo Guerrillas, que está contando siempre su historia, en esa misma mesa del abuelo que ahora dice que no le respeta a nadie, que está en la mecedora, se le decía cállate niño. Y se mandaba a callar a la gente joven mientras el abuelo hablaba. No, cuidado, están hablando los mayores. Sí, y cuando estaban hablando los mayores, los niños no hablaban. Y en la iglesia, cuando están hablando los mayores, a los jóvenes tampoco se les hace caso, porque están hablando los mayores. Y cuando está hablando el anciano de día, digo, el que lleva tropecientos años en la junta de iglesia, los demás nos tenemos que callar también porque está hablando él. Y lo que opine esa persona, o esas personas, pero bueno, algunas personas, no es igualmente importante, tiene un peso específico mayor, y eso yo ya lo sé porque a mí me ha pasado, que los que venimos detrás. Eso me plantea también la pregunta que yo le haría también a los chicos y que nos hacemos todos, ¿eh? Es una pregunta simple. Exactamente cuando hablamos de liderazgo, ¿qué queremos decir? Liderazgo de iglesia, porque yo cada vez lo tengo menos claro. Punto 2. Con respecto a algo que dijo Joaquín antes. Segunda fila. Exactamente en la iglesia, ¿qué pasa? Que hay filas, primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila, y los que se sientan atrás no son iglesia tampoco. Es decir, porque a veces nos equivocamos un poco con las gradaciones que a lo mejor podemos hacer. Yo creo que parte del problema, parte de que lo de liderazgo está todavía mal entendido, mal traducido, mal aplicado. Respecto a lo de la fila, creo que sobre todo el entender, una manía que han cogido muchos jóvenes de la pandemia para atrás es ponerse en la zona más recóndita posible de la iglesia, en el banco más atrás, imposible de ver al pastor para que no te vea con el móvil. Es increíble. Es decir, un poco más nos pasamos a la otra iglesia. Es increíble. Y yo tiro para adelante, y ellos tiran para atrás, y yo tiro para adelante, y ellos tiran para atrás. Bueno, antes nos colocábamos en las filas de atrás para pasarnos papelitos. Exacto, cuando no había móvil, no había móvil. Sí. Funcionaba igual. Eso es sobre todo el liderazgo, el entender que hay que estar como la cabeza visible. La iglesia no se lleva sola. La iglesia tiene muchas cosas que hacer y parece que como la ves limpia, la ves perfecta, la ves siempre parece que se mantiene sola, pero no, la iglesia tiene un proceso de trabajo y muchos jóvenes piensan que no, que esto es arte de magia. Cierra la puerta, mira el duende mágico, se arregla todo y ya otra vez. Y no, eso es liderazgo, entender que pasa por ti el mantenimiento de la iglesia, no el mantenimiento, sino el cuidado de la iglesia, el proceso de actividades. Parece que, no sé, el otro día, y esto es una anécdota de jóvenes, se hicimos una actividad de jóvenes y hubo súper poca aceptación de la actividad. Era comer en la actividad, era cenar, venías para cenar. Muy pocos jóvenes estuvieron, entonces, eso es liderazgo, el entender que hay que dar el 101% para saber que lo estás haciendo bien, ¿no? El ser reflejo de Dios hacia las otras personas. Para mí eso es liderazgo. Fíjate que yo estoy peleado con esa palabra, liderazgo. Yo también. Me sienta fatal porque yo solo tengo un líder. Se llama Jesús de Nazaret. No tienes por qué ser líder de los demás. Tiene que ser tu propio líder. Tampoco. Yo no soy ejemplo para mí, no soy ejemplo en nada. todo lo bueno que tengo, si tengo algo es porque es reflejo de él. Hemos creado un concepto en la iglesia de líderes. Pues hace falta líderes. Yo lo siento, hace falta referentes. Bueno, pero líder... Pero es que tu líder y referente creo que es lo mismo. No.
No, porque yo como líder, yo no dejo de darle la gracia a quien lo tiene que dar, que es Dios. Es decir, yo no digo, esto ha sido gracias a mí, no, gracias a Dios. Obviamente yo he sido el que lo ha promovido, pero gracias a Dios. El líder es quien, por lo menos para mí, a quien sigues y a quien nunca te falla, ¿vale? Y un referente es alguien que coges como ejemplo, pero son personas falibles, ¿vale? Entonces creo que en la Iglesia se ha enfocado demasiado a los líderes de la Iglesia, a los líderes, y a veces la gente se ha podido creer que son líderes, y me temo yo que esos líderes infalibles, referentes, impolutos, yo tengo uno, y está en el lugar santísimo. No, con esa definición. Claro. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay forma de ganarle. De todas formas, de lo que hablábamos, que puede ser igual para adultos que para niños. En el chat lo están diciendo continuamente. ¿Por qué tenemos miedo a tomar parte de cargos de iglesia? ¿Por qué tenemos miedo a coger cargos? Fijar que he mencionado 2 veces la palabra miedo, porque yo creo que tenemos miedo a que nos hagan daño. Miedo a que lo que yo haga sea criticado, sea censurado, sea puesto en exposición, y esa exposición no es a favor, no es para ayudar, sino muchas veces es para sacudir, ¿vale? Frente a esto, me gusta el texto que habéis, y yo me le quedo como centro de hoy, ese considerándoos los unos a los otros. Si tuviéramos consideración los unos con los otros, no habría esos daños, no habría esas críticas, no habría... Cuando tú consideras, tú puedes decir la verdad al otro, pero cuando lo consideras no le haces daño. Claro. Y yo creo que tanto adultos como niños, cuando no cogen cargos, cuando no quieren dar el paso al frente, es porque tienen miedo a que se les haga daño. Tú cuando estás en tu hogar y te dicen, oye, prepara tú hoy la cena, te están dando responsabilidad, das un paso al frente. Si la cena te sale mejor o peor, sabes que te lo dirán, pero te lo dirán considerándote. No irán a machacarte. Yo creo que el texto es esencial en las iglesias, considerándoos los unos a los otros. Y mientras no nos consideremos los unos a los otros, pues tendremos falta de personas que den un paso al frente, porque cuando das el paso al frente te expones, y si te expones para que te hagan daño a los de fuera, bueno, ya sabes que hay una lucha, pero lo que duele de verdad es cuando te hacen daño a los de dentro. Sí, Jesús, de hecho, algo que lo caracteriza mucho es la misericordia, Dios también. Entonces hay que tener un poco de empatía y saber que todo el mundo falla, y que hay que ser un poco misericordioso y decir, vale, ha fallado, pero no pasa nada, porque pues todo el mundo falla. Todos fallamos. Nadie es perfecto. Entonces, para no entablar malas relaciones, malos rollos, yo creo que hay que ser un poco compasivo. Yo soy un poco menos idealista que el dinosaurio Richard. Que Richard, sí. El tema de no asumir responsabilidades puede que seguro que una de las circunstancias es esa, pero yo no creo que sea la principal. Y voy a ser mucho menos idealista que tú y mucho menos romántico en la visión, en esta visión. Yo creo que es el compromiso. Yo creo que cuando tú aceptas una responsabilidad, esa responsabilidad se tiene que estar sostenida en el tiempo. Y tú sabes que todas las semanas tú tienes cierto trabajo que hacer y estás muy ocupado. Y no estoy hablando solamente de los jóvenes, ¿eh? Estoy hablando, ya os digo, de las 1000 razones que nos dan los adultos para rechazar un cargo. Es que no tengo tiempo, es que estoy muy liado, es que acabo de ser padre, madre, es que justo ahora estoy haciendo no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es una cuestión de prioridades. Luego es verdad que puede haber críticas o no puede haber críticas, sí, pero al principio yo creo que una de las cosas fundamentales es decir, ¿qué ganas tengo yo de pringarme con esto? ¿Qué ganas tengo yo de currar con esto? ¿Qué ganas tengo yo de saber que todas las semanas tengo que preparar un programa de YouTube? Por ejemplo, que tengo todas las semanas que abrir la iglesia y que tener esto bien puesto, no sé qué, que tengo que tener todo el planning, o sea, cada cargo tiene sus historias. Y sabes que eso no es decir, venga, voy un día y lo hago. No, que te está esperando la semana que viene, y te está esperando la semana que viene, y la siguiente, y la siguiente. Dices, ¿tengo ganas de implicarme para tanto?
Y yo veo que el problema principal es ese. Y Joaquín, como os dije antes, y Ángela, que no es un problema de los jóvenes, que es un problema de los mayores, que es un problema de la sociedad, que es un problema de valores, sí, de valores, de nuestro tiempo, sí. De decir, ¿es verdad que Dios es lo primero o simplemente es una frase bonita? Tenemos otro problema y es el tiempo, así que tenéis que ir dando conclusión final, chicos. Sí, antes que nada, yo al hilo de lo que tú decías, y ya también aprovecho la conclusión, y es que lo dicen Joaquín y lo dice también Julia en el chat, por lo que tú comentabas, ¿no? Excusas, dice Joaquín, el que no quiere hacer nada siempre la va a encontrar, siempre una excusa. Pero Julia aportó también algo muy interesante, y es que dice que tanto jóvenes como adultos pueden actualizarse, el tema es si quieren hacerlo, es decir... Claro. Da en la línea de flotación de lo que tú dices, es decir, que hay que querer dar ese paso y asumir esa responsabilidad a riesgo de que si tú tienes tu prioridad en Jesús... Lo decía Ángela antes, ¿no? Sí. Ponernos un poco incómodos. Es decir, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que comprometerme. Y hasta cierto punto que no pongas en el mismo plano lo que te vaya a venir de los lados, claro. Porque seguro que va gente que no te va a comprender, que va gente que no le va a gustar lo que tú hagas, que hay gente que por otros intereses te va a querer achuchar, por envidia, o vete a saber qué historias tiene cada uno en su cabeza. Si tú tienes tu prioridad en Jesús, a riesgo de que seguro que vas a meter la pata, pero que esto se trata de ir caminando. Yo, mi conclusión he buscado un versículo, porque a mí me ha gustado, yo vuelvo a reiterar, me ha gustado mucho que os apoyaréis en la Biblia. Habéis utilizado mucho la Biblia, que muchas veces, aparte, este análisis sociológico, existencial, sin la Biblia no nos diferencia de nada. Entonces, de nadie. Entonces, en ese aspecto, pues mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo va a creer aquel que no ha oído? ¿Y cómo va a oír si no hay quien vaya y les predique? En eso estamos, ¿no? Está en Romanos capítulo 10. Como está escrito, qué hermosos son los pies de aquellos que lo anuncian, que anuncian la paz, que anuncian la buena nueva. Y al margen de estilos, al margen de formas, al margen de disección y diagnósticos, necesitamos ser parte de esos que caminan y que expanden la buena nueva, que no es la nuestra. La buena nueva no es nuestra, no es lo que yo hago, ni lo que yo voy a hacer. Es lo que han hecho por nosotros, lo que ha hecho Jesús. José. Pues decir a Joaquín, decirle a Ángela que muchas gracias por la responsabilidad, tomar la responsabilidad. Joaquín decía, ya no sé cuántas veces me subo aquí y siempre nervioso. Y las pues bienvenido al club. Yo llevo predicando, yo creo que desde los 13 años y más de uno soportándote. Exactamente. Y sufriendo los de arriba y los de abajo. Pero lo que te quiero decir con esto es que al final los problemas de los jóvenes muchas veces no son tan distintos como los de los mayores. Cuando vosotros, porque es verdad que en la juventud se tiene un sentido crítico mayor y dice, es que estamos mal, es que no estamos comprometidos, es que no sé qué, y está bien que se haga ese ejercicio, porque haciendo ese ejercicio se pueden sacar conclusiones. Pero tú miras para otro lado y ves a dos señores que tienes enfrente y estamos pasando por lo mismo. Y entonces el asunto yo creo que es, pongo mis ojos en Cristo y que Jesús sea lo primero. Esther. Hay algo muy bonito que dijisteis también, que lo dijiste tú, Joaquín, que era un mensaje de compañerismo, ¿verdad? Compañeros somos. Y fíjate, si la Biblia nos deja claro cuál debe ser el verdadero compañerismo, vuelvo otra vez a Primera de Timoteo, que un tipo como Pablo decía y trataba a Timoteo, que era un jovencito, como un compi, como un compañero. Entonces le dijo cosas muy chulas relacionadas con lo que hemos estado comentando ahora. Voy a sacar solamente 3 frases. Ninguno tenga un poco tu juventud, ¿vale? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Eso me lo tengo que aplicar yo también a mi edad. También le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dijo algo muy chulo también, no descuides el don que hay en ti. Esto nos lo tenemos que aplicar todos, no descuidar nuestro don. Y me voy al 16, termino. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si al final todo lo que hemos dicho, y vosotros sois el presente, este es un mensaje de presente, si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren también.
estaremos cumpliendo nuestra misión, desarrollando nuestros dones, trabajando en compañerismo, escuchándonos, creciendo. Espero que, chicos, vayáis experimentando eso como también lo necesitamos los adultos. Pues aquí terminamos, chicos, no sin deciros que sois parte de esa generación en la que hemos invertido, en la que nos sentimos muy orgullosos de vosotros, en la que os tenemos en alta estima y la que queremos que deis un paso adelante. Todos somos iglesia. Todos somos iglesia. Considerémonos unos a otros, amémonos, tengámonos cariño y trabajemos como un cuerpo, como decíamos esta mañana, como un cuerpo unido, con un solo objetivo. Amén. Que ese objetivo sea predicar a Jesús, ese Jesús lleno de misericordia, lleno de amor, y ese Jesús que viene a por todos nosotros. Que Dios os bendiga y que bendiga a cada uno de las personas que escucharán esto o que lo han estado escuchando, que les sirva de ayuda, como nos sirve a nosotros, en primer lugar, ¿verdad? Y la semana que viene, a las 10 en punto aquí, volveremos a estar en la Iglesia en Casa. Sí, que Dios os bendiga. Buena semana. Buena semana. Thank you.